Bien, entonces, en la charla anterior habíamos visto un poco el estado del arte de lo que eran los sistemas fotovoltaicos en Colombia, en el mundo, y habíamos hecho una pequeña introducción sobre los tipos de instalaciones fotovoltaicas. Habíamos que habían unas que estaban conectadas a la red, otras que estaban desconectadas a la red, otras que eran fotovoltaicas puras y habían unos híbridos en ellas. Entonces, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Les voy a mostrar cómo menciona un sistema fotovoltaico conectado a la red y cómo se dimensiona un sistema desconectado a la red. Posteriormente vamos a utilizar una herramienta computacional para hacer ese dimensionamiento. Hice un pequeño cambio con respecto a lo que había comentado la vez pasada, que íbamos a utilizar el programa Archelius, pero tomé una decisión a última hora y les quiero mostrar otro programa un poco más intuitivo y que no, ustedes no van a tener problema en hacer prácticas porque, pues, digamos, tienen un trial para hacer estas simulaciones. Entonces se los voy a mostrar. Entonces, inicialmente, para dimensionar sistemas de forma manual, sistemas fotovoltaicos, nosotros necesitamos conocer algunos conceptos muy básicos de geometría, eh, de tal forma que nosotros sepamos exactamente dónde se va a dimensionar ese proyecto. No es lo mismo hacer un proyecto en Medellín, no es lo mismo un proyecto en Bogotá, no es lo mismo hacer un proyecto en Barranquilla, porque las horas solar pico funcionan de manera diferente en estos lugares. Entonces, quiero aprender, digamos, en esta charla, cómo identificar las curvas IV, que es cómo se comportan los módulos fotovoltaicos. Definir las horas o pico en cada lugar donde se va a hacer la instalación. Una instalación de 200 paneles o 800 módulos eh, va a tener una producción solar diferente dependiendo del lugar donde esté. Por eso vamos a definir un concepto que se llama el HSP, solares pico. El ángulo de inclinación del sistema o el arreglo fotovoltaico es importante y está dado de acuerdo a los grados de altitud en donde esté la ubicación. Vamos a dimensionar un sistema grid-tied, que es conectado a la red, o un off-grid, que es desconectado a la red. Les voy a contar un poco de los sistemas de protección en los sistemas fotovoltaicos, que es muy diferente a cómo hacemos eh, conexiones en sistemas AC, cómo se seleccionan los conductores y una lectura e interpretación de planos, y les voy a dejar unos ejercicios prácticos para que lo realicen. Entonces, iniciemos con lo que son las curvas IV, que es la forma como se denota un módulo fotovoltaico. Cada vez que ustedes vayan a comprar un módulo fotovoltaico, viene con una ficha técnica y esa ficha técnica tiene un comportamiento corriente-voltaje. Es simplemente sencillo. La curva en la parte horizontal denota los vatios pico que genera cada módulo. Entonces, digamos, ahí tengo una gráfica con 4 curvas que identifican cada uno de los módulos. Entonces, dependiendo de cómo vaya cambiando el voltaje, va aumentando la corriente y ese sería el valor de potencia por metro cuadrado que se generaría. Es decir, cada vez que yo compro un módulo fotovoltaico va a tener una curva característica voltaje-corriente. Entonces, ¿qué son las horas solar pico o como se denota en temas fotovoltaicos, el HSP? Es una unidad de radiación que se genera en cada uno de los sitios y está dado por una unidad de superficie. Entonces, en la curva estoy mostrando unas áreas equivalentes que denotan las horas del día y una irradiancia dada por vatios metro cuadrado. Es decir, que el área bajo la curva es la que yo tengo disponible para la generación. Y esa bajo la curva, dependiendo de las horas en las que yo empiezo a generar, es donde yo voy a hacer el cálculo de producción solar. ¿Eso qué significa? Que yo podría acomodar los procesos productivos de una empresa que denoten mayor consumo de energía entre las horas solares pico. Entonces los módulos fotovoltaicos generan entre las 7:45 de la mañana y las... Ok, entonces seguimos acá. Eh,
este sería el valor, este sería, entonces sería el área bajo la curva. Y cada hora solar pico está dada por el lugar en donde se encuentra. Es decir, que cada lugar en la Tierra tiene un HSP diferente. Yo tengo disponible en el mercado unos mapas de radiación, es decir, cada punto tiene un HSP diferente. Si yo utilizo alguna de estas bases de datos, yo obtengo el valor puntual de la irradiancia en cada punto. Entonces, si yo entro a la base de datos de SolarGIS, encuentro en cada punto, en cualquier parte del mundo, cuál sería la irradiancia. Yo selecciono y al lado derecho me saca los valores de producción solar pico en ese lugar. Digamos, aquí seleccioné un punto en Barichara. Entonces, en Barichara, un sistema fotovoltaico daría como salida 1721 kilovatios hora, kilovatio pico. Entonces, ese es un valor inicial que yo tengo para calcular cuál es la producción solar en cada lugar. Yo particularmente utilizo los mapas de radiación solar del IDEAM, que creo que pues, son bastante completos y se están actualizando constantemente, pero aquí les dejo en la presentación algunas bases de datos que tienen, pues, digamos, de referencia de radiación solar. Con las tablas del IDEAM ocurre una particularidad y es que existe un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, digamos, si miramos el mapa de radiación solar de Colombia, pues hay unos colores que denotan unos valores mínimos y unos valores máximos. Ahora vamos a hacer unos ejemplos en donde se van a cambiar los valores de radiación solar. Vamos a hacer una instalación en Medellín y una instalación en Cartagena para que ustedes evalúen cómo se realiza esa configuración. Ahora, entonces vamos a analizar cómo se comporta la posición del Sol con respecto al módulo fotovoltaico. Hay dos conceptos de geometría solar que son importantes conocer, aunque los programas computacionales nos van a denotar cuál sería el azimut y la altitud que tendría el Sol en un lugar característico, pero básicamente son los ángulos con respecto a la proyección del eje horizontal, en el azimut, y la altitud es la elevación del Sol sobre el horizonte. Ustedes saben que dependiendo del solsticio en el que se esté, pues el ángulo que hace el Sol respecto a la horizontal es diferente y también la elevación que se da. Entonces, nosotros no tenemos mucho ese problema porque estamos muy cerca del Ecuador, pero digamos en zonas estacionales sí hay que tener muchos temas de azimut. Aquí, digamos, instalaciones solares con servomotores para seguir el sol no obtienen una relevancia de ganancia muy alta, está por el orden del 2%, a como si ocurre en países del norte y del sur, en donde esas ganancias pueden ser del 15 al 20% si yo utilizo servomotores. Ese sería, digamos, el primer concepto. Después, ¿cómo sería el diagrama solar? Dependiendo de dónde estoy ubicado. Entonces, vamos, yo tengo en el solsticio de invierno, en el solsticio de verano y en el equinoccio, cuál sería el comportamiento del Sol y cuál sería la altitud de este lugar. Si nosotros nos vamos por la base de datos de Sooner Tools, nos damos cuenta que en cualquier lugar de la Tierra en donde yo ubique el sistema, voy a obtener, hay alguien que tiene el micrófono vencido, les agradezco que lo puedan apagar, que me está dando retorno. Aquí tengo cuál sería la elevación, dependiendo del lugar, dependiendo del momento en el que estoy, en el solsticio en el que estoy. Eso podría servir mucho para dimensionar servomotores en sistemas fotovoltaicos. De hecho, esta es la forma como yo programo los servomotores cuando yo quiero que ellos sigan el sol. Entonces, si yo quiero hacer una instalación con un servomotor, utilizo estas curvas de radiación para programar los motores
de tal forma que vayan siguiendo el sol y obtener una máxima característica de radiación solar. Se los cuento, digamos, como funcionalidad, pero digamos, como estamos acá en el tema de muy cerca del Ecuador, no se va a usar. Lo que sí vamos a usar es el tema de la ventana solar. La ventana solar en geometría solar se define como una representación de los caminos solares de acuerdo a la latitud. Entonces, como estamos, digamos, cerca de la línea del Ecuador, los arreglos fotovoltaicos deben orientarse hacia esta ventana solar para maximizar la generación de energía. Eso significa que va a haber unos ángulos que yo hay que caracterizar para el montaje. Es la ubicación del panel, ¿cierto? La más importante que vamos a definir es la dirección del arreglo solar. Entonces ahí se tiene en cuenta el azimut, la inclinación, pero digamos hay un concepto en geometría solar que sale después de los cálculos y es que eh, las instalaciones fotovoltaicas que estén al norte de la línea ecuatorial deben orientarse al sur y las instalaciones al sur de la línea ecuatorial deben orientarse al norte. Ese es un concepto poderoso de geometría solar, pero es la forma como yo oriento los arreglos fotovoltaicos de acuerdo a donde estén ubicados en el hemisferio. ¿Sí? Entonces, ya si estoy al norte, ¿dónde los ubico? Hacia dónde los ubico, y si estoy al sur, hacia dónde los ubico. De esa forma, estoy obteniendo una mayor ganancia de radiación, digamos, en todo el recorrido de la bóveda celeste del Sol. Y finalmente, ¿qué inclinación va a tener el arreglo fotovoltaico? Ya sé que va a ir orientado, en nuestro caso, al sur, ¿cierto? Pero ¿qué inclinación con respecto a la línea horizontal? Entonces, esto corresponde a un cálculo de geometría, como les decía, pero digamos, si yo quiero utilizar un tema simplificado para definir el ángulo de inclinación, yo simplemente lo denoto con un ángulo de inclinación un poco menor a la latitud local. Un poco menor es por el orden de 10%. Entonces, si yo miro un mapa, yo tengo cerca de Bogotá latitudes de 5. Es decir, que las orientaciones pueden estar entre 3 grados y entre 8 grados. Y con eso orientados al sur, estaría obteniendo una máxima capacidad de captación solar. ¿Listo? Eso en cuanto a geometría solar, como le repito, eso es ya estando en la cubierta en donde voy a hacer la instalación. Si lo hago por medio de un software, él me va a dar exactamente cuál sería el ángulo, no simplemente dejarlos ahí tirados en la cubierta, sino que hay una forma técnica para obtener la máxima radiación solar en ese sitio. Ahora, vamos a empezar entonces los pasos para dimensionar un sistema grid-tie que es conectado a la red. Entonces, son 9 pasos que, digamos, yo siempre utilizo en algunas instalaciones, me los puedo saltar porque ya son datos muy obvios, pero esto les va a servir a ustedes como memotecnia cada vez que se sienten desde cero a calcular una instalación solar. Imagínense que vamos a hacer una instalación solar en una casa, ¿cierto? Entonces, para hacer instalación solar en su casa, en la casa donde están ustedes en este momento, o en su oficina o en su finca, inicialmente necesito identificar el tipo de usuario, si es un usuario residencial, comercial e industrial. Básicamente porque me va a dar las características del valor de kilovatio hora, porque como es un sistema que está conectado a la red, pues yo tengo que tratar de hacer, digamos, el balance de cómo se van a realizar esos créditos de energía, ahora que les cuente cómo funciona la regulación CREC 030. Segundo, recopilar la máxima información del sistema, o sea, yo necesito saber si el sistema es monofásico, si el sistema es bifásico, si el sistema es fásico, si el voltaje es 120, si es 240, si es 208, si es 440, porque eso me va a dar unas características de funcionamiento de los elementos que hablamos ayer. En este caso sería inversor, no hablamos de controlador de carga porque no va a tener baterías, porque es un sistema que está conectado a la red.
Tercero, determinar el porcentaje de cobertura solar y energía diaria a generar. Es decir, el usuario, ustedes van a decidir si quieren que la instalación fotovoltaica le cubra el 100% de la demanda diaria de energía de acuerdo a las horas solar, o simplemente a usted le interesa simplemente aportar el 50% de la red, como es un sistema que está conectado a la red, aporte el otro 50%. Eso va a depender mucho de los sistemas. Una pregunta, digamos, muy frecuente que nos hacen los clientes o las personas que están interesadas en sistemas fotovoltaicos es ¿cuánto vale un sistema fotovoltaico? Eh, si ustedes quieren de una forma rápida calcular ese sistema, eh, bueno, los valores de dólar han cambiado un poco, pero ustedes pueden hacer que un vatio pico vale 1.500 pesos. Ahí ustedes pueden sacar el valor con calculadora. Recuerden que vatio pico es el valor de potencia máxima instalada. Si usted quiere 2 kilovatios pico, entonces 2.000 por 3.500, ese será el valor de esa instalación. Con eso, ustedes pueden dar un orden de magnitud al cliente o al interesado para saber si se meten en el proyecto o no. Ese valor de 3.500 pesos por vatio pico está dado solamente para sistemas que están conectados a la red. Ese valor cambia sustancialmente si son sistemas off-grid o que tienen sistemas de acumulación. Ahora les voy a contar más o menos en cuánto se subiría ese valor. Entonces, cuarto, determinar las condiciones de radiación del sitio. Es decir, como les decía ahorita, no es lo mismo hacer una instalación en Cartagena, hacerla en Manizales, hacerla en Bogotá o en Pasto, porque los HSP son diferentes. Después vamos a dimensionar la potencia solar requerida, después vamos a determinar el inversor a utilizar, determinar el arreglo solar fotovoltaico de acuerdo a las condiciones del inversor, verificar el espacio disponible sobre el techo y vamos a calcular la generación de energía. Aquí nosotros vamos a entrar unas fórmulas pues que son muy sencillas de despejar. Eh, la idea es que pues los que queden interesados en el tema, yo les puedo pasar una plantilla que ya he desarrollado en donde ya todo esto está tabulado y, y, digamos ustedes pueden hacer los cálculos rápido, pero pues obviamente para entender cómo se forma esa base de datos o esa hoja de cálculo, pues es necesario conocer estas fórmulas. Entonces, primero, identificación del tipo de usuario. Entonces aquí tenemos un usuario industrial, 220 voltios en este ejemplo, es estrato 2, y ahí tengo que el consumo de energía, en este caso, en esta factura, es de 179 kilovatios hora. Y él me va a mostrar cuál sería la curva de consumo mes a mes, dependiendo de cuál sea el operador de red. En este caso, pues es una factura de PM y esa es la forma como me sacaría el valor. Recopilar la información. Entonces, yo necesito saber, ya sea por código de colores, ya sea si yo realizo una instalación al predio, si es una instalación monofásica, bifásica, trifásica, y datos interesantes si es sólidamente aterrizada, si es viene una conexión delta Y, si es solamente una conexión delta. Esto puede ser un dato crítico para el sistema si yo hago una visita al usuario y simplemente me conformo con recibir la factura de energía. O sea, yo siempre recomiendo, obviamente, hacer una visita a la instalación, verificar de acuerdo a los códigos de colores del RETIE si es un sistema monofásico, bifásico, trifásico y cómo sólidamente está aterrizado el sistema para, digamos, la determinación del inversor, porque recuerden que el inversor va a estar siempre en paralelo con la red y es un equipo, digamos, sensible. Dentro de esa recopilación de información, el consumo en kilovatio hora mes, el costo de ese valor de kilovatio por hora, porque me va a permitir, digamos, financieramente hacer un cálculo de retorno de inversión del sistema. Esto lo vamos a ver en un ejemplo ahora. Y este tema es muy importante dentro de la recopilación de la información.
Y les voy a leer textualmente lo que dice la resolución 030 del 2018, que es la que hizo que los sistemas fotovoltaicos en Colombia empezaran a crecer de manera exponencial. Y dice que la sumatoria de la potencia instalada de los generadores distribuidos o los agentes de pequeña escala que entregan energía a la red deben ser igual o menor al 15% de la capacidad nominal del circuito, transformador o subestación donde se solicita el punto de conexión. ¿Eso qué significa? En su casa, en su finca, usted tiene siempre un transformador asociado. Algunos tendrán transformadores exclusivos si son usuarios industriales o comerciales, pero si ustedes como, o todos nosotros como usuarios nivel de tensión 1, usuarios regulados, tenemos un transformador asociado que puede estar en nuestro edificio o puede estar en la calle. ¿Eso qué significa? Que si yo voy a instalar paneles solares o un sistema fotovoltaico en mi casa, yo solamente puedo conectar el 15% del transformador aguas arriba, donde estoy colado. Es decir, si tengo un ejemplo, acá un ejemplo, él me dice, el transformador que tengo es de 25, 15% de 25 son 3.75, o sea que mi instalación solar no puede pasar de 3.75. Entonces, cuando salió esta resolución, los operadores de red tuvieron que hacer un trabajo muy fuerte en cómo se iban a cuantificar esos valores. Entonces, la resolución le obligó a los operadores de red que tablaran georreferenciadamente todos los transformadores de los centros de distribución de la ciudad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Codensa, Codensa tuvo que generar un, una base de datos. Esto está también para EPM, para Electricaribe, para todos. Entonces, si entro a la página de multiprocesos en Codensa, veo todos estos punticos azules, son todos los transformadores de distribución de la ciudad, ¿sí? Voy a hacer un zoom aquí, depende del ancho de banda. Entonces, cada uno de estos puntos son transformadores. Y si voy y selecciono uno de estos transformadores, él me dice cuál es la carga de ese transformador. Por ejemplo, el que seleccioné es un transformador 150 y aparece en color verde el porcentaje de capacidad y el porcentaje de energía. Significa que todos los usuarios que están conectados a ese transformador, ninguno ha solicitado ser un generador distribuido. En este momento empieza una pelea muy importante porque todas las personas que quieren hacer instalaciones fotovoltaicas quieren empezar a copar esa capacidad del 15%. Porque ahí ven una pregunta, pues que obviamente cada uno responderá, yo no tengo esa respuesta, la puedo hacer, pero es por qué se denota que es el 15%. Básicamente es el seguro que le da la CRE al operador de red que por menos quede un 75% de que el transformador atienda a usuarios comunes. Es decir, que no haya una persona que por allá tenga un lote, un parqueadero y diga, no, yo con este parqueadero puedo montar 100 kilovatios y voy a venderle a los vecinos. Eso se puede hacer, pero estoy condicionado en este momento al 15% de esa capacidad. Si yo soy un usuario que pertenece al centro de distribución. Entonces, que por ese lado mal, pero por menos ya tengo la fortuna de poder exportar energía a la red. Entonces van a aparecer como una especie de semáforo, él me va a decir en ese momento cómo son las sumatorias de potencia, las sumatorias de energía en transformador para saber si puedo o no empezar ese desarrollo, ¿sí? Ahora, la restricción del espacio en la instalación. Muchas veces un cliente le dice a uno, mire, yo tengo 100 metros cuadrados, pero le sale, va a hacer la instalación o va a hacer la visita y se encuentra con este tipo de instalaciones. Entonces, sí, claro, el área de la cubierta es 100 metros cuadrados, pero tengo ahí las chimeneas de ventilación del gas, tengo los fosos de los ascensores, tengo tanques de agua. Es decir, que el área útil es mucho menor porque esas superficies van a generar horas
sobre la instalación fotovoltaica. Entonces, esa restricción va a estar denotada. Eso no puede hacer de forma manual, eso sí lo puede hacer por medio de software, saber cuáles serían los módulos que podría utilizar de acuerdo a esa decisión. Otra es determinar el porcentaje de cobertura solar y la energía necesaria a generar. Es decir, si ustedes ven la gráfica de abajo, yo tengo en azul el consumo de energía convencional y en rojo la energía solar generada. Aquí claramente estoy dando un apoyo del 50% a lo sumo en generación fotovoltaica con respecto a lo que yo sumo de la red. Eso es bien porque, digamos, yo lo estoy considerando como un aporte. Habrá un gráfico en donde el cliente le diga, no, mire, yo a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde necesito que todo lo que me genere sea 100% lo que yo estoy dando. Entonces, eso obliga a que sea un sistema mucho más robusto y tener en cuenta cuáles serían las pérdidas. Terminación de las condiciones de ración. Entonces, voy al mapa, el atolar del IDEAM y determino cuál es ese valor que está dado en kilovatios sobre metro cuadrado día. En la leyenda de abajo dice un valor mínimo y un valor máximo. La recomendación es que ustedes siempre escojan el valor mínimo de la tabla para que los cálculos sean un poco acertados. Ahora vienen entonces las fórmulas. Ahora, dimensionamiento de la potencia solar. Esto es muy sencillo porque la potencia solar me dice que es la energía que yo deseo generar de acuerdo a la producción solar específica en ese punto. Les repito que cada vez en esta charla hablemos de producción solar específica en el lugar de la instalación, de acuerdo al mapa de radiación solar IDEAM o de cualquier base de datos. Entonces, la producción solar específica al año es 165 días y el HP que lo saco de la tabla del IDEAM. ¿Listo? Y energía obviamente sale del valor que el cliente me dijo que yo tenía que sacar de la potencia solar. Si el cliente me dice que es el 100%, entonces yo cojo la factura de energía y le asumo 100% a ese valor. Y el valor de producción solar específica sale a multiplicar los días del año por el valor que me da la tabla del IDEAM. Determinar el inversor, ese sería el siguiente paso. Entonces, en un inversor, yo debo tener en cuenta tres variables. Primero, cuál es la potencia del arreglo fotovoltaico deseado desde el lado DC, del lado continuo, en valor en kilovatios pico. Eso me lo va a dar todo el arreglo solar. Por ahora no se preocupe, el ejemplo les voy a mostrar cuáles son las limitantes. La potencia nominal de salida, AC, ¿cierto? Recuerden, en sistemas que son conectados a la red, la potencia nominal de salida está limitada porque yo como máximo puedo exportar a la red. De hecho, cuando yo le paso un proyecto a un operador de red, él calcula 15% de acuerdo al transformador asociado a aguas arriba con potencia de salida del inversor. De eso no se puede saber. O sea, si el 15% da que son 10 kilovatios y tú instalas un inversor de 15, el operador de red inmediatamente te objeta el plan, te objeta el diseño y no te lo deja instalar y no te deja conectar. Es decir, que la potencia de salida está por esa acción. Y lo otro es el voltaje, frecuencia y la corriente de salida. En este caso, tengo una ficha técnica de un inversor Fronius Galvo, que son, digamos, los más comerciales en Colombia. Y ahí tengo potencia max salida 3 kilovatios pico. Potencia nominal 1500 para el módulo 1.51 Galvo. El acoplamiento es monofásico. Los que hayan instalado inversores saben que de Fronius, línea Galvo, es una línea monofásica. Hay otra línea que es bifásica y hay una línea que está, pero cuando ustedes vean la ficha Galvo es porque es una conexión monofásica. Y la frecuencia de operación, que en este caso para nuestro lado va a ser 60 Hz. El otro es determinar el arreglo solar, es decir, cuántos módulos puedo instalar en serie, cuántos módulos puedo instalar en paralelo.
Yo tengo ahí un arreglo fotovoltaico de varios módulos, pero la conexión que está detrás de esos módulos no es todo en serie, no es todo en paralelo. Las limitantes me las va a dar el inversor, y para eso yo necesito calar la potencia máxima de entrada del inversor, y algo supremamente importante es verificar el valor de voltaje de circuito abierto y el valor de corriente de cortocircuito. Digamos, los electricistas van a entender mejor, pero ahorita en el ejemplo vamos a decir por qué yo no voy a instalar todos los módulos en paralelo. Hay una limitante de corriente del inversor. Y muchas veces voy a tener que utilizar 2 o 3 inversores, porque los strings o las cadenas de los arreglos solares no van a dar la capacidad del, del inversor. Esto es lo que a lo que me refería, y es que en la ficha técnica del inversor, aquí les estoy seleccionando unos valores muy puntuales, que son la máxima corriente de cortocircuito por serie del arreglo fotovoltaico, la máxima tensión de entrada y la máxima salida del generador, en este caso del inversor. Entonces aquí tengo para estas líneas 20 amperios como corte de cortocircuito, voltaje de circuito abierto 420 voltios. Eso me va a determinar cuál va a ser el arreglo serie paralelo que tengo que hacer la conexión. Es decir, si a mí me da que la potencia para la casa se me da con 6 volts, 6 módulos fotovoltaicos, no necesariamente los tengo que conectar todos en paralelo. Puedo unos en serie y otros en paralelo, y esas condiciones me las va a dar el inversor. Y ya para finalizar, o antes de finalizar, es verificar el espacio disponible con la ficha técnica. Es decir, si a mí me da unos módulos en serie o en paralelo, debo verificar cuáles son los espacios que tendría disponible en esa conexión. Y por último, calcular la energía, la generación de energía total, y esta es una fórmula muy gráfica, porque ya tengo todos estos datos. Tengo la producción solar específica, que me la da en kilovatios hora, vatio pico año, y la potencia instalada, que la tengo de los paneles, de los módulos fotovoltaicos o panel en general. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí vamos a entender muy bien cómo se desarrollará un sistema mal cuando es un sistema interconectado. No sé si haya o existe alguna pregunta hasta el momento antes de empezar el ejemplo. Bueno, parece que no. Entonces, el ejemplo es dimensionar manualmente un sistema conectado a la red. ¿Cuáles son las variables? La ubicación directa va a ser Medellín. Tipo de usuario, residencial. El consumo promedio mensual va a 420 kilovatios hora. Entonces, comparan la factura de energía de su casa o de su apartamento, van a encontrar que van a ser valores muy parecidos a esto. Este me dice que el porcentaje deseado de aporte solar va a ser el 100%. Es decir, que necesito hacer una instalación para suplir esos 420 kilovatios hora en todo el mes. El tipo de red eléctrica es una opción monofásica. La capacidad del transformador 75 kVA, aguas arriba, porque como es un sistema que está interconectado a la red, pues necesito saber cuál es el valor máximo que yo puedo instalar desde el sistema fotovoltaico, para ver si yo puedo suplir esos 420 kilovatios hora. Esto se va a dar un proceso iterativo de ir comparando datos para saber si cumplo esas condiciones. Y el de la cubierta son 120 metros cuadrados. Entonces, empezamos los pasos. Entonces, primero, recuerden que es identificar el tipo de usuario, ya sabemos que es residencial. Segundo, recopilar la máxima información del sistema. En este caso, me está diciendo un sistema monofásico, que el consumo promedio mensual es de 420 kilovatios hora mes. La capacidad del transformador ligado a la instalación es 75 kVA. ¿Sí? Tercero, determinar el porcentaje de cobertura solar y energía diaria a generar. El cliente me dijo que era el 100% del consumo promedio.
que todo el sistema fotovoltaico va a aportar esos 420 kilovatios hora al mes. Cuarto, determinar las condiciones de radiación solar del sitio. Entonces aquí debo ir a los mapas del IDEAM, y si yo miro el mapa de IDEAM y le hago un zoom a Medellín, me doy cuenta que Medellín está en esa área un poco amarillo pálido, y está entre 4 y 4.5 kilovatios hora metro cuadrado al día. Es decir, que ese es el porcentaje de energía que un captador solar podría capturar en caso tal de que él tuviera una eficiencia del 100%. Entonces, para efectos del cálculo, nos vamos a decir que vamos a hacer con 4 kilovatios hora metro cuadrado al día. Listo. Siguiente punto es dimensionar la potencia solar que quería. Entonces, la potencia solar, la gráfica me dice la energía que yo deseo en generación solar dividida la producción solar específica, que recuerden que cuando hablo de específica es de acuerdo al lugar en donde se esté generando, en este caso Medellín. Entonces, primero, con calcular la energía dada, ese 100% sale porque el cliente dijo que yo necesito un aporte fotovoltaico del 100%. Si el que me hubiera dicho que necesito un 50% de soporte, esa sería la energía deseada de generación. Y el consumo medio mensual, pues lo obtengo de la factura de energía, en este caso de EPM, que me dice que es 420 por 12. Entonces, ¿esto qué me da? 100% de aporte fotovoltaico, 420 vatios hora mes, que es el consumo mensual, por 12. Esto me da un valor de 5.040 kilovatios hora al año, que ya tengo el valor de el numerador de la potencia solar. Ahora, ¿cómo calculo la producción solar específica? Es muy sencillo. La producción solar específica es 365 días al año por el HP, que para Medellín es ¿cuál? Alguien que prenda el micrófono y me diga cuál. 4. 4, muy bien. Y le aplicamos un valor en porcentaje de pérdidas. ¿Por qué? Porque ese valor de porcentaje de pérdidas está dado a la degradación de los módulos fotovoltaicos, al hollín que haga contaminación, el polvo que se acumula. Es decir, se le aplica un porcentaje, esos valores están dados típicamente entre un 15 y un 20%. Entonces, 365 días por 4 vatios hora, que es el HSPMI, y eso en un 20% de valores de pérdidas, me da que el valor de la producción solar específica es de 1.168 kilovatios pico al año. O sea que ya tengo el denominador de la función. Eso significa que yo tengo una potencia solar deseada de 4.31 kilovatios pico, ¿sí? Ahora el siguiente paso, ¿cuál sería? Determinar el inversor que voy a utilizar. Entonces, ya tengo un valor muy importante, y ya sé cuál es la potencia que debe tener mi sistema para suplir esas condiciones. ¿Cuáles? Medellín, que el cliente quiere que sea el 100% del auge fotovoltaico, y que sea el 100%. Entonces, para lograr estas condiciones, necesito un sistema que me genere, que tenga como potencia pi 4.31 kilovatios, ¿cierto? Y para dimensionar el inversor, entonces, tengo la potencia de arreglo solar de ese que lo acabé de calcular, y tengo la potencia nominal de salida, en este caso, inferior a 11.25 kilovatios. Cuando pongo que es limitante de la red, ¿a me refiero? Es que como es un sistema que está conectado a red, el operador red basa regulación 0.30, me dice que no me puedo pasar el 15%. Si yo calculo 75 kV, que es el transformador al cual estoy conectado, le calculo el 15%, el valor debe estar por menos de 11.25 kilovatios. Ese es el limitante de la red. Eso significa que salida de potencia del emisor debe ser inferior a 11.25, porque de lo contrario, el operador de red no me va a aceptar el proyecto.
Y para determinar el inversor, tengo el voltaje, la frecuencia y la corriente de salida, ¿cierto? En este caso va a ser básico 120 y una frecuencia de 60 Hz. Entonces, voy otra vez a la técnica del inversor Fronius. Entonces, la versión Primo 3.81 me dice que tengo una potencia entre 3 y 6 kilovatios, ¿cierto? Si yo voy y calculo, lo comparo mejor con la potencia solar de esa, con el primer inversor estaría cumplido, ¿cierto? Porque estoy entre 3 y 6. La frecuencia 60 Hz, el rango de voltaje 208 a 240, estoy en la configuración monofásica, ¿cierto? Es decir, que yo ya puedo definir que el inversor que voy a utilizar es el Fronius Primo 3.81. ¿Por qué? Porque tengo entre 3 y 6 kilovatios, estoy por debajo de los limitantes de la red y estoy en el rango de la producción solar específica diseñada, ¿cierto? Ustedes pueden elegir el inversor que quieran. Digamos que esto es uno de los que comercialmente funciona mejor por temas costo-calidad. Ahora, el séptimo paso es determinar el arreglo solar fotovoltaico. Entonces, ya necesito una ficha técnica de un módulo fotovoltaico. En este caso, voy a elegir un módulo policristalino de 280 vatios pico. Eligen el que quiera. Aquí elegí uno de J Solar, que es una empresa, digamos, que también tiene buena respuesta comercial en Colombia, técnica y comercial en Colombia. Y si entonces estoy eligiendo un módulo de 280, yo ya puedo saber cuántos módulos necesito para esa porción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo que mi potencia es 4310 dividido la potencia de cada módulo, es decir, eso me da 15.39. Significa que yo para generar 4310 dios pico necesito usar 15 módulos fotovoltaicos. ¿Listo? Esa aproximación de 15.39 a 15 lo por una razón sencilla, y es que yo voy a tener que jugar con los valores de voltaje de circuito abierto y valores de cortocircuito. Porque ustedes pueden llegar y decir, bueno, yo necesito 4300 vatios pico y ya sé, como los módulos son de 280, entonces necesito 15. Entonces voy a instalar estos 15 de una vez y voy a instalar en serie o en paralelo, ¿cierto? La determinación de si hago serie o paralelo, esa condición me la da el inversor. Este es el paso más importante porque es donde he visto más errores de instalación en algunos sistemas. Simplemente llegan y lo calculan y dicen, 15, listo, conectémoslos en paralelo. Mantenga el voltaje de cada módulo y empecemos a sumar gente en paralelo. Y con eso los 15. Resulta que era una producción solar específica en enero, que en Colombia es donde más radiación solar hay, entre mediados de diciembre y mediados de enero, me dice que se produce la mayor radiación y el inversor se quema, porque superó la capacidad de corriente de cortocircuito del inversor. Entonces aquí es donde, pues siempre que yo explico, se calcula, donde yo digo que la persona debe tener más cuidado en la comparación de cómo se van a conectar. Y ese sería el paso. El paso sí es cómo determino el arreglo solares. ¿Cuántos conecto en serie, cuántos conecto en paro o cuántos arreglos hago? Entonces, para eso necesito la potencia del inversor, el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Entonces, ahí inevitablemente tengo que, cuando ya tenga la cantidad de módulos que necesito, en este caso 15, tengo que devolver a la ficha técnica del inversor y verificar valores de voltaje y de corriente de cortocircuito. Entonces, volviendo al inversor que utilicé, él me dice que la máxima corriente de cortocircuito del inversor es 27 amperios y el máximo voltaje de circuito abierto 600 voltios. Esos dos valores son demasiado claves para el cálculo.
porque me van a permitir cuál es la limitante de instalación. Entonces, ¿cuál sería el siguiente cálculo para determinar el arreglo? Entonces, comparar los valores con respecto a los que me da el módulo fotovoltaico. Entonces, yo comparo la ficha técnica del módulo fotovoltaico. Él me dice que el voltaje de circuito abierto de cada módulo es de 38.65 voltios. Y la corriente de cortocircuito de cada módulo es 9.37. Entonces, para yo saber cuántos módulos en sí, porque recuerde que cuando hablamos de serie hablamos de voltaje, cuando hablamos de paralelo hablamos de corriente, entonces yo determino el voltaje máximo de circuito del inversor, que es 600 volts, dividido el voltaje de circuito abierto del módulo 3865. Y esto me da 15.52. Yo lo aproximo a 15. ¿Qué lo aproximo por debajo? Y yo no me puedo pasar de 600 voltios en voltaje de circuito abierto. Si lo hago encima y digo que son 16, me estoy pasando el voltaje y eso va a que el inversor se me queme cuando haya una recarga de voltaje. Y para pararlo, entonces paro la corriente de cortocircuito del inversor, que es 26 amperios, dividido la corriente de cortocircuito del módulo voltaico de cada módulo. Esto me da 2.88. ¿Qué significa eso? Yo sé que necesito 15 módulos, ¿cierto? Porque el cálculo me va a volver acá, yo necesito 15 módulos. Pero necesito saber si los voy a conectar en serie, voy a conectar en paralelo. Entonces, ¿qué me dicen estos dos valores? El resultado de estos dos valores me dice que el número de módulos serios es 15. De acuerdo a las características del inversor seleccionado, se puede instalar los módulos en una sola serie de 15 módulos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aquí veo que eran 15. Aquí me hubieran dado que eran 10. Entonces yo ya tengo que hacer un arreglo paralelo serie. ¿Cierto? Entonces, en esta instalación en Medellín, con esa producción solar, 15 módulos voltaicos, de acuerdo al inversor seleccionado, yo puedo conectar todos los módulos en serie. ¿Listo? Y finalmente, entonces, como ya sé que voy a conectar 15, entonces 15 por 280, que es el valor de potencia de cada módulo, me da 420, esto me da 4.2 kilovatios pico. ¿Listo? Entonces, básicamente ese es el cálculo. Lo más importante de este cálculo es determinar cuántos serían en serie y cuántos serían en paralelo. Aquí me dio en serie, en el otro ejemplo lo hice adrede para que me diera unos en serie y otros en paralelo. Listo. Finalmente, verificación del espacio disponible sobre el techo. Entonces, dimensiones de cada módulo, ya sé que son 15. Entonces, el área son 24.4 metros cuadrados. Aquí me equivoqué, metros cuadrados. Y el cliente me dijo que tenía disponible 100. Entonces, es posible instalarlo. Y por último, cálculo el valor de la energía. Es simplemente la producción solar específica por la potencia instalada que ya la tengo. Esto es un valor para comparar la factura de energía y para saber en el año cuánta energía mi sistema generando. Y de acuerdo, por yo quiero, si estoy haciendo instalación en empresa, este valor me sirve para saber cuánto CO2 estoy dejando emitir para un tema de reducción de impuestos de acuerdo a la ley 1715. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta que consideran que nos debamos devolver en uno de los cálculos? Esta es la más sencilla porque realmente es simplemente comparar ese valor. No sé si alguien tenga Pues, alguna pregunta. ¿Sí? una pregunta. Esta formulación, prácticamente para este ejemplo, digamos que se puede, con el otro ejemplo que vamos a hacer para Bogotá, ¿cierto? Se podría hacer en una tabla de Excel y nos Sí. saldría, o dependiendo del caso ya las variables cambiarían, digamos como una apreciación a nivel general, o serían las mismas No. variables solo que cambia el caso. De hecho, ustedes pueden hacer una macro en el que les hagas comparaciones con los valores que sacan
voltajes de cortocircuito, de voltajes de circuito y corrientes de cortocircuito. Eso lo pueden hacer muy fácilmente, lo pueden tabular, es decir, introducen los datos del inversor, introducen los del módulo voltaico, que es lo que realmente hace el software. Dice, escójame el tipo de módulo y lo calculo. Entonces, ese sería ejemplo. Aquí se seguiría el sistema off-grid, pero pues digamos que como vamos a aprovechar, el cálculo es muy parecido. Lo único, ustedes pueden intuir cuál sería la diferencia en el cálculo. Y aquí voy a tener baterías, ¿cierto? Y al tener baterías tengo controladores de carga. Pero entonces vamos a hacer una pausa y les voy a mostrar cómo hace el software este mismo dimensionamiento, pero lo vamos a hacer con otro proyecto. Entonces les voy a mostrar una herramienta que se llama Helioscope. Ustedes pueden, con correo electrónico, escribirse y él les da un trial de 90 días, creo que está en este momento por temas de emergencia sanitaria, están dando 90 días. Hay mucho software, hay muchos programas de simulación. ¿De qué va a depender? Es de la base de datos de componentes electrónicos. Si yo quiero, si a mí solamente me interesa instalar inversores ABB y por ejemplo, módulos fotovoltaicos Sonic, que son los más eficientes del mercado, no, seguramente en algunos programas no los voy a entrar. Helioscope es de los más funcionales, porque en línea van actualizando programas. Yo como les decía al principio, yo iba a enseñar o mostrar más bien cómo se decía Archelius, que Archelius es un software mucho más potente para el cálculo. Los datos de metrología son más grandes, pero pues lo que hice hacer ese cambio a Helioscope, porque yo sé que ustedes van a meterse a cacharrearle al programa, mientras que en Archelius no lo van a hacer porque no tienen trial. Entonces voy a hacer un ejemplo muy rápido para mostrarles cómo funciona el sistema. Entonces, vamos a empezar un nuevo proyecto. Voy a decirle acá, este va a ser el proyecto, por ejemplo, instalación fotovoltaica oficina. Vamos a hacer una relación para la oficina de Equity, por ejemplo. Entonces, voy a colocarle aquí oficina Equity, dirección. Voy a colocarle acá calle 106, 5633, Bogotá. Entonces, el mejor referencia, entonces aquí estoy en nuestro edificio, ¿sí? El perfil, entonces, va a ser comercial, va a ser ground mount, un parque solar, digámoslo así, o una granja solar, como nosotros la denominamos, o va a ser un proyecto residencial. Vamos a ver, esto es un proyecto comercial. Vamos a ver cuánto podemos nosotros instalar en nuestro edificio, cuánto podríamos generar. Y de acá vamos a colocar una descripción, es simplemente información para el informe, cálculo fotovoltaico, oficina, ¿sí? Ya ustedes simplemente le colocan la información que quieren. Voy a crear el nuevo proyecto. Y entonces aquí van a encontrar, la herramienta es muy sencilla porque muy poquitas opciones. Entonces aquí tengo los datos de quién siendo la instalación y tiene unas pestañas que es diseño, condiciones, sombras, compartir y los reportes. Entonces lo primero que voy a hacer en el programa es diseñar. Entonces voy a ir y voy a dar un nuevo diseño. Y voy a decir que esta va a ser la opción. Esto es muy importante, digamos, darle como un consecutivo porque yo voy a tener muchas opciones de ubicar los módulos. Entonces, pues la idea es que yo mostrarle al cliente las diferentes opciones de acuerdo a lo que me encuentro en el software
para que él tome la decisión y el software me pueda hacer el cálculo. Entonces voy a decirle la opción 1, porque hay una opción, dice Clone a Design, es decir, que voy a partir de las condiciones iniciales y voy a crear algunos parámetros. Como es la primera opción que estoy creando, entonces voy a decirle que voy a crear uno. Entonces él automáticamente me abre el mapa y aquí tengo, digamos, cuál es la cubierta de mi instalación. Entonces aquí está. Entonces, el primer paso para crear la instalación es, digamos, la cubierta de nuestro edificio. Realmente la cubierta completa, pero los que conocen nuestra oficina se dan cuenta que aquí hay una pérgola, ¿cierto? Aquí realmente no podría instalarlo, o podría instalarlo, pero estaría otra. Vamos a suponer que esa pérgola no existe, porque vamos a simular unas sombras, ¿sí? Vamos a suponer que el edificio de al lado es más alto. Entonces, lo primero que tengo que hacer en el software es calcular cuáles son los centros. Entonces, voy aquí a Fill Segments, voy a decirle New. Entonces, cuando le digo New, él automáticamente me cambia el puntero de la pantalla y yo puedo seleccionar cuál es el área que yo voy a tener disponible para esa instalación. Vamos a suponer que voy a instalar completo. Como les digo, pues ustedes, los que conocen mi oficina, saben que hay una pérgola, pero vamos a poner que esto esté hecho, ¿cierto? Entonces aquí cierro mi área y él automáticamente me calcula una orientación, una cantidad de módulos basado en un valor automático. Por ejemplo, aquí me está calculando una sombra o una distancia de seguridad. Yo puedo llegar a decirle, no, mire, yo quiero que esto esté muy parado, este setback solamente de 1, es decir, que el espacio se amplíe a esa condición. Como condición bien, digamos, yo le tengo que decir, voy a decir que esta instalación está, no sé, a 30 pies, vamos a suponer. Eso significa que en el software yo ya puedo determinar posibles sombras de acuerdo a lo que tenga instalado. De hecho, ahorita lo vamos a hacer, vamos a suponer que el edificio es más alto para ver cómo se comportan las sombras en el sistema. ¿Qué otros elementos tengo que colocar? Entonces, lo primero, voy a definir cuál es el módulo, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, él automáticamente me lo hizo con un módulo fotovoltaico de trina solar de 320, pero yo lo voy a simular con un módulo que me gusta mucho trabajar, que es el Cadence Solar. Vamos a ver si está. Sí, Cadence Solar. Voy a elegir módulos de 250 vatios. Miren que ahí cambió la distribución porque la potencia es diferente. Otro valor importante es cómo voy a arreglar el racking o voy a hacer la distribución en esa área de los módulos. Si ustedes tienen alguna duda de cómo se comportan esas variables, entonces pueden ir al botón de ayuda y él le dice exactamente, por ejemplo, qué significa racking, field racking, espacio de acuerdo a las filas, el espacio horizontal de acuerdo a las filas que en el sistema. Entonces, todas las variables están denotadas acá. ¿Cuál es el espacio entre filas? ¿Cuál es el GCR, que es el Coverage Rate, que es el espacio entre filas? Digamos que las ayudas pues nos dan esa ventaja para volar. Entonces, yo ya dije que era este bloque. El azimut, él me lo calcula de acuerdo a la latitud en donde esté el proyecto. En este caso significa, él por qué me los calcula así, es en esta distribución es donde él obtiene la mayor radiación de acuerdo al espacio. La inclinación igual. Entonces él me dijo que la inclinación óptima en esta instalación era de 10 grados. ¿Se acuerdan que en las diapositivas les mostré que dependía mucho de la latitud? Él automáticamente la calcula acá. Y acá es cómo yo quiero calcular las filas
de la edición. Entonces yo puedo decir, no, mire, yo quiero que sean de a 2 filas y que quiero que sea completamente plano. O quiero que se mantenga de configuración y aquí sean 2 de ancho. Entonces él me los va calando y esa limitante me la va a dar cuál es la de cobertura. Porque ustedes me van a decir, sí, yo estoy dejando, yo estoy haciendo un cálculo acá, pero estoy dejando espacios de mantenimiento. O sea, yo en este momento salgo a la cubierta y no tengo por dónde caminar. Sí, estoy maximizando el espacio, pero no tengo por dónde caminar. Eh, entonces, para eso puedo calcular el espacio entre filas. Entonces, voy a decirle, el espacio entre filas va a ser 5 pies. Entonces, miren cómo cambia la distribución. Entonces, ahí tendría espacios. Vamos a decirle que va a ser 2.5. A ver cómo nos va con este. Ahí tengo 2.5 pies entre. Eh, el espaciado en módulos es este espacio que tengo entre estas dos instalaciones, ¿cierto? Entre la instalación de estos paneles. Entonces aquí tengo 0.04. Si yo, digamos, digo va a ser 0.010, ese sería el espacio que tengo de separación. Eso dependiendo de la distribución de los paneles, si tienen marco o si no tienen, vamos a decirle que vamos a trabajar con la mínima, 0.01. Y acá, para el cálculo de horas, bueno, otra opción es cuál será la alineación, porque esto, pues este sería la máxima, la ruta más óptima para obtener esa radiación. Pero yo puedo hacer alineación, entonces sería la izquierda, centrada, eh, eh, alineada a la derecha o justificada, ¿cierto? Entonces, ahí, dependiendo de cuál sea la alineación, pues voy a tener mayor cantidad de módulos. Vamos a decirle que vamos a hacerla con esta módulo. Otro tema importante es que puedo llegar y decirle las horas las que quiero calcular cómo se hacen las sombras. Es decir, cómo se comportaría este sistema fotovoltaico en sombra entre las 10 y las 2 p, ¿cierto? Ese es el valor en donde se presenta la mayor radiación y en donde puede haber mayores sombras, ya sea causada por nubosidad o por otros objetos. Entonces, esta sería la distribución, digamos, más optimizada, pero ya sabemos pues que ahí no tenemos ni por dónde caminar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos al módulo de Keep Outs. Esto lo voy a cambiar un poco esta vista para trabajar tema de Keep Outs. Entonces, voy a ir a la segunda opción, Keep Outs, y voy a definir algunos. Los Keep Outs son espacios que yo tengo dentro de la instalación que no se pueden utilizar para ubicar paneles. Por ejemplo, les dije ahora que teníamos una pérgola y en esa pérgola pues no voy a instalar paneles. Entonces yo lo que hago es creo un keep out nuevo. Aquí me cambia la condición. Lo que pasa es que no quiero volverme a este. Voy a irla acá, que es mucho más fácil para mí. Entonces voy nuevamente aquí Pau y voy a decirle, mire, en el espacio hay una pérgola. En este espacio no puede haber módulos fotovoltaicos porque aquí hay una pérgola de una oficina. Entonces él automáticamente me limita ese espacio. Y fuera de eso, yo le mire, esa sobrale 5 pies encima de la instalación, ¿cierto? Entonces mire que ahí generé la pérgola y él me quitó los fotovoltaicos. Y, Luis, una sí, pregunta. sí. Así como se hace esa pérgola, también se puede hacer una extrusión de otro edificio al lado que sea más alto y que afecte por sombra Sí, la propuesta. de ¿Sí? hecho, eso es lo que voy a hacer en este momento. Voy a generar aquí un edificio. Y voy a decir, mire, este edificio tiene una altura de 5. Voy a ser súper exagerado, pues, digamos, para la condición. Entonces, si yo miro cómo es el comportamiento
del módulo, entonces ya tengo los keep outs. Los keep outs también se pueden denotar en el caso de estas instalaciones, por ejemplo, ustedes saben que en el edificio aquí está el ascensor de la cubierta. Entonces yo puedo generar un espacio de circulación. Entonces voy a generar un keep out nuevo. Voy a decir que aquí, aquí, aquí está mi espacio de circulación. Entonces, este también está limitado, pero esto sí lo voy a decir que es 0. ¿Sí? Entonces aquí tengo el espacio de circulación. Es que generar un espacio de circulación en la mitad también lo van a hacer. Pero todo eso pues va en contra de la producción solar de las reglas. Aquí definí 3 keypoints o tres objetos que intervienen en la instalación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo me puedo dar la opción de avanzado y le voy a decir que me muestre las sombras. Voy al signo más, me digo shadings. Y le digo calcular shadings. Entonces, esto significa que de acuerdo a la posición del sol, ustedes vieron que hay módulos que están más rojos que otros, ¿no? Esa es la eficiencia que tiene el módulo, ¿cierto? Hay unos módulos que reciben más radiación que otros, ¿cierto? Y yo diría, después quitar módulos que simplemente no tengan operación, o sea, que digamos que me está dando mucha sombra, o sea, si yo tuviera aquí los pegados de esta, podría quitar toda esta fila de forma manual. Ese sería, digamos, el primer cálculo. Ahora, con esta configuración que acabo de hacer en las condiciones que establecí de sombras, él me está diciendo que yo puedo tener 38 módulos a una producción peak de 9.5 kilovatios, ¿sí? Y el área total de instalación es 1.6 pies cuadrados. Eso es condiciones iniciales, es decir, que con esos 38 módulos yo puedo generar 9.5 vatios pico, pues sería un valor bueno, digamos, para una instalación comercial, o sea, solo quería dar suplencia al ascensor de edificio, por ejemplo, todo este año. Listo, entonces ya definí un cálculo inicial, los pouts. Ahora voy a ver un cálculo eléctrico. Entonces, cuando yo voy a la opción eléctrica, él me pide una opción, me dice, mire, introduzca cuál es el inversor. Entonces yo puedo buscar de la lista un inversor, él automáticamente me calcula el inversor de la potencia total. Y algo interesante que hace el programa y es, él lo que me dice es, él automáticamente, si ustedes se dan cuenta, él me genera ya cableado, ¿cierto? ¿Cómo sería el cableado de los modos? Él me hace un predimensionamiento de ese cable. Ahorita les voy a mostrar cuáles serían las condiciones. Yo puedo introducir el valor del inversor. O sea, si quiero hacerlo con un Fronius, con una bebé, lo puedo elegir lista. Digamos que, pues como estamos un poco cortos de tiempo, vamos a dejarles que él nos sugiere, pues ellos lo pueden cacharrear. Aquí él saca datos meteorológicos de la estación meteorológica más cercana, que es la del aeropuerto. Y casi siempre esas son típicas, pero hay unas estaciones meteorológicas mucho más cercanas que hay unos software, digamos, que tienen valores cercanos a esos. Y yo puedo, en los detalles, digamos, él acá me dice cómo realizaría la acción a través del inversor. Ahora, lo que les decía ahora es que yo puedo traerme la aplicación del inversor a cualquier lugar. Entonces voy a decirle, por ejemplo, aquí voy a dar un cuarto técnico. Entonces, bueno, aquí me lo bajó. Pero donde yo ubique el inversor, él me reubica todo el cableado. Esto es para efectos de cuando saque el monofiliar, saque, digamos, las ganancias y pérdidas. Él me está diciendo, por ejemplo, en este caso, que si yo vendo un cable 10, yo obtendría unas pérdidas del 5%, pues que no está mal,
pero si yo elijo, obviamente, otras configuraciones, digamos, si lo hago en Base, las pérdidas serían del 2% y pues eso, digamos, redundaría. Eso es en el lado de DC. Y en el lado de AE, igual, como yo podría hacer la configuración, aquí me dice todo este sistema, si yo lo hago con un 0 aluminio, estaría con unas pérdidas del 0.39, pero aquí están todos los conductores disponibles. Ese sería el AC. Hay unas opciones para configurar transformadores, en caso tal de que, digamos, yo necesite un transformador reductor o un elevador, ¿sí? Entonces, aquí ya definí cuál sería la cantidad de módulos, inversor. Ahora lo que voy a ir es a la opción de SDL. En la opción de SDL, él me muestra el diagrama unifilar. Entonces, él me dice, tengo dos strings. Esta condición de dos strings está dada ¿por qué? Por los valores de voltaje del circuito abierto y corre de cortocircuito del inversor. Es decir, que yo tengo que utilizar dos cadenas de conexión. Ya sé que las tengo que conectar en paralelo, pero debe haber dos temas en paralelo. O sea, al inversor le tienen que llegar dos cables. Y esos dos cables deben de provenir de dos arreglos de módulos y en total son 30. Entonces ahí ustedes hacen la división. Yo tengo un arreglo de 19 y otro arreglo de 19. Necesito una desconexión, que esta desconexión pues les voy a contar más adelante, es basado en fusibles. Llegan al inversor dos entradas porque tengo dos arreglos. Viene un cable un 0, llega un desconectador de 20 amperios, llega al tablero general, una medida y está la red. Este es el diagrama unifilar de la ecuación. Él está sacando los valores típicos de los módulos, los inversores, y cuál sería la condición de medidas de cada dos número 6 y cableado en un 0 para el lado de AC o para el lado de DC. O sea que el sistema de acuerdo al... Ahora, eso es un valor real, eso es un valor simulado porque cuando ustedes se van al mapa, él calcula las conexiones como den, pero ustedes saben, pues como electricistas tenemos que hacer esto por una avería. ¿Sí? Y hacer esas conexiones ordenales, pues hace que la tubería y el cableado se suban. Esto, digamos, ustedes lo pueden exportar a AutoCAD, ¿sí? Entonces pueden aquí, bueno, en EDL, recuerden que se muestra el diagrama unifilar, pero ustedes pueden exportar este a un DWF, abrirlo en AutoCAD, ¿sí? Sí, aquí estaría el diagrama unifilar. Y lo mismo pueden hacer con la instalación. Si yo tengo, digamos, quito la parte eléctrica, voy a esto también puede exportar cuando yo haga la simulación. Entonces, ya tengo hecho la simulación, ahora todo de calcular, ya sé de cuántos módulos hay, ya es el inversor, ya sé cuánto me está dando. Voy a la opción de diseño de revisiones, voy a guardarlo primero, y acá, en la opción 1, ya puedo hacer los reportes. Entonces voy a la opción de reportes, voy a hacer una simulación, él me va a calcular, bueno, y él me va a decir cuál es su interés en sacar valores de energía, desempeño o valor de potencia. ¿Sí? Y en el gráfico, entonces miro el reporte, él me saca los datos finales, pues yo ya lo tengo parametrizado acá para hacer simulaciones. Él me saca estos valores de potencia, diseño, de simulación, el valor de cómo se comportaría esa instalación en temas de producción de energía. O sea, la puedo mostrar como en tema tabla. Aquí, por ejemplo, me cuenta que los meses de más producción son enero y diciembre.
los meses de menor producción en esa instalación en Bogotá de junio van cambiando. Este sería la curva o el gráfico de cómo se comportarían tema de pérdidas en el sistema, pérdidas por sombra 5.1, por los inversores, por cableado, por temperatura, por irradiación. Ese sería cómo se comportaría. Al final, la producción anual de energía y de potencia, las condiciones a las cuales son simuladas, el tema de cableado, y finalmente ustedes pueden exportar el informe, que es simplemente se van al principio, van a decirle vamos a exportarlo un PDF, me crea el PDF y ese sería el valor de la simulación total. Básicamente, lo que está haciendo o lo que hace el software respecto a al cálculo inicial que hicimos es ubicar la zona y de acuerdo a la ubicación de esa zona, hace unas simulaciones de cuál sería el porcentaje máximo de acuerdo a unas variables de sombras o de objetos que lo circulan, ¿cierto? Entonces, este software es muy intuitivo y fácil de utilizar. Se puede exportar muy fácilmente, la librería es igual, ustedes pueden crear parámetros iniciales de la simulación, pueden generar otras opciones basadas en la condición inicial de simulación, sin perder las variables iniciales de shapes o de limitantes de objetos. Ese sería el... bueno, ya no alcanzaba a ver en esta presentación cómo se dimensionan los nulos, pero se los voy a mostrar muy rápidamente y cuando ustedes vean la presentación se van a dar cuenta que es muy sencillo. Lo primero es igual, calcular los valores. Digamos, en esta yo cambié compilación de la información básica porque yo tengo factura de energía, porque normalmente si hago una instalación desconectada de la red, no tengo factura de energía, entonces me toca un cuadro de cargas o un perfil de carga. Entonces aquí, por ejemplo, el consumo promedio al día es basado en cuántos televisores, cuántas tomas, cuántas neveras, cuántos ventiladores, todo eso me da valor de... Eso me va a reemplazar el valor de energía que tenía en la factura. La determinación de las condiciones de radiación es la misma fórmula. Aquí lo único que va a cambiar, tengo una variable adicional y es las horas, las solares. O sea, las unidades de brillo solar por hora. Entonces, el IDEAM tiene las condiciones de radiación del sitio y unos valores de brillo solar por hora. Es decir, hay unas zonas en el país en donde se generan 5 horas de sol, 6 horas de sol, 8 horas de sol. Lo ideal sería que fueran 8 horas de sol, pero eso solamente lo cumple Guajira. En el interior las horas de sol no son las mismas. ¿Cuál sería el adicional? Es calcular el valor de las baterías. Muy rápidamente se los muestro cómo se hace. Entonces, yo tengo energía deseada, que ya la tengo. Ahora, los días de autonomía me la tiene que el cliente. Él me va a decir cuántos días las baterías deberían soportar el sistema en caso tal de que no tuviera ninguna opción solar. Entonces me va a decir 2, 3 días, 4 días. El voltaje del sistema me lo da las baterías. La profundidad de descarga de las baterías. Recuerden cuando yo les conté ayer en la charla pasada es cuánto yo voy a dejar de descargar las baterías para que los ciclos de descarga me cumplan con 5 años de acción de las baterías. Entonces yo puedo decir que aquí es 50%. Y un factor de pérdida de temperatura y una eficiencia del controlador. Recuerden que siempre que hago con baterías necesito tener un control. Y básicamente aquí cómo se calcula. Entonces si yo miro la determinación del controlador, calculo la potencia solar, el voltaje del sistema, la determinación del arreglo solar es igual, necesito el valor de corriente de su circuito, voltaje de circuito abierto, y la determinación de inversor es la misma. La verificación del espacio disponible es un ejemplo, se los digo en la presentación, es una instalación hecha en Cartagena,
100% de aporte solar, 2 días de autonomía del sistema. Entonces, básicamente hago el cuadro de carga, calculo la radiación, el HSP y horas de sol al día. Miren que, por ejemplo, en Cartagena están 5 y 5.5 el HSP y las horas de sol están entre 6 y 7 en Cartagena. Si ustedes verifican las horas de sol interior, no van a ser, van a ser a los sumo 6. Y este sería calcular las baterías, los valores de pérdida por temperatura que son dados por fichas técnicas. Los días de autonomía ya me los dio ahorita. La profundidad de las baterías, eso es un criterio de diseño. Normalmente siempre lo hago al 50%. La eficiencia del controlador sale en la ficha que el voltaje del sistema lo da las baterías. Entonces, se calculan las baterías. Por ejemplo, aquí en este ejemplo me da 739 amperios hora. Ahí estoy diciendo que voy a utilizar baterías de ciclo profundo de 205 amperios hora y tengo 739, entonces necesito 2 baterías en serie y 3 baterías en paralelo para cumplir esa condición. Porque las baterías que estoy utilizando son de 12, pero el voltaje del sistema es de 4 y ustedes saben que la regulación de voltaje en las baterías se hace en la conexión en serie, entonces necesito tener 2 series. Para este caso, a suplir esas condiciones, había 6 baterías. El factor de pérdidas por temperatura es 0,9, un valor típico. Las fichas de controlador de carga me da que es 0,98. El factor de pérdida por temperatura en los modos fotovoltaicos es 0,88, me lo dan los valores típicos fotovoltaicos. Y el factor de disminución está dado por pérdidas en cableado o por conexiones, que es del 85%. Igualmente, entonces, yo aquí lo con otro controlador y aquí lo hice para que vieran un arreglo de 3x5. Es decir, cuando ustedes visualicen el ejemplo, se van a dar cuenta que tuve que hacer una iteración y tuve que devolverme a verificar la potencia del controlador y que elegir otro controlador. ¿Listo? Y al final, pues determino cuál es el inversor y cuál es disponible y ya. En la próxima charla que vamos a hacer el próximo martes, entonces terminamos el tema de protecciones. Esto es muy fácil, cómo se hacen las protecciones de los DPS, los fusibles, la selección de conductores. Y vamos a temas de tema financiero y un tema de regulación, ¿sí?